Estamos viendo una nueva serie sobre cristianos ejemplares del Nuevo Testamento, personas que de alguna u otra manera están en la Biblia, pero que a veces no paramos en ellos. Generalmente hablamos de los grandes hombres, de las personas que hicieron grandes cosas, pero hay personas que aparecen una ocasión en el Nuevo Testamento, pero nos dejan un gran ejemplo y nos animan, nos desafían y nos dejan enseñanzas muy hermosas que podemos imitar el día de hoy. Hoy vamos a ver la vida de un hombre llamado Simeón. Y se encuentra el pasaje en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a hacer una oración para venir al tema de la palabra de Dios. Señor, gracias por cada hermano, cada persona que hoy está aquí, Señor. Pero sobre todo, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y pedimos que sea tu Espíritu el que se pasee, el que nos hable, el que nos haga entender las cosas espirituales, Señor. Porque es tu Espíritu el que nos ayuda para esto. Queremos rogarte, Señor, que podamos aprender de este tema, de este ejemplo, y que podamos salir de aquí transformados por medio de tu palabra y de tu buen Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas, pues, tiene una característica especial. Él era un médico, él era un científico, él era una persona que nos da detalles relacionados al nacimiento de Jesús que otros evangelios no dan. Este hombre era un investigador, y precisamente al escribir su evangelio, él nos ofrece detalles que los otros no nos ofrecen. En el texto que acabamos de leer, se nos describe cómo fue la presentación de Jesús. Y lo que hemos leído nos muestra a José y María, que cumplieron con el pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto, ahí en Génesis capítulo 17, se hace referencia a la circuncisión. Todo niño judío que nacía precisamente al 8º día tenía que ser circuncidado. Ahora, Dios estableció precisamente que esto fuera hecho. Y también nos habla de la purificación. Esa palabra purificación aparece en Levítico capítulo 12. Cuando una mujer judía daba a luz, durante los siguientes 40 días, la mujer quedaba impura, y después de esos 40 días de haber dado a luz, la mujer se podía presentar en el templo
Así que lo que significa en los primeros versículos es que Jesús fue circuncidado al 8º día conforme a la ley, y después de los 40 días José y María fueron al templo para presentar al niño al Señor. Era el acto de la purificación. Y aquí nos ofrece detalles la palabra, porque por ejemplo, cuando los judíos presentaban su niño al Señor, ellos tenían que traer una ofrenda. Tenían que traer algo para el Señor. Dice que nadie se tenía que presentar con las manos vacías, y entonces había dos opciones. La primera opción era presentarle al niño con un cordero de 1 año, un cordero, pero también la otra opción era presentarlo con 2 aves, 2 palominos, 2 tórtolas. O sea, tú tenías que traer al Señor cualquiera de estas 2 cosas cuando presentabas a tus hijos, o un cordero o 2 palomas. Ahora, ¿por qué había estas 2 opciones? Bueno, en el caso de José y de María, ellos trajeron 2 tórtolas, 2 palominos, porque eran señal de que eran personas humildes, eran personas pobres, no tenían el suficiente dinero. Los ricos, las personas que tenían más recursos, podían traer un cordero. Ellos no tenían el suficiente dinero para hacer el peregrinaje. Acuérdate que ellos vivían en otra parte, el templo estaba en Jerusalén, entonces no solamente tenían que hacer el viaje y tener todos esos gastos, cubrir sus gastos, sino que aparte tenían que traer la ofrenda al Señor. Y bueno, en este contexto es que el Señor Jesucristo vino a una familia humilde, a un matrimonio que muchas veces se le veía difícil para llegar a fin de mes. Nuestro Señor Jesucristo nació en una casa de una humilde chica, de un hombre que se dedicaba a la carpintería, a trabajar con sus manos, un constructor, un artesano, una familia muy humilde. Y fíjate, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dejó los cielos, nació en ese contexto, de una familia muy humilde. Y ahí en el templo, ahí estamos ubicados en este momento de nuestra historia, aparece un hombre, un personaje. Y este personaje es un cristiano ejemplar, es un cristiano que nos deja muchos desafíos, que nos deja un gran ejemplo, y es la biografía de un hombre breve. No aparece más en ninguna parte del Evangelio. Breve, sin embargo, completa. Tú puedes tener historias de muchas personas con muchas palabras, pero más de la mitad de su vida son vacías, sin contenido. O sea, mucho de lo restante a veces es hasta aburrido leerla. Una biografía larga, pero que no tiene contenido, que no tiene algo que aportar. Y sin embargo, este hombre, que muchas veces pasa desapercibido en nuestras lecturas, este pasaje, Simeón, ya no lo vuelves a encontrar en todas las páginas del Nuevo Testamento. Ningún otro evangelio habla de él. No sabemos quién era su esposa, no sabemos el nombre de sus hijos, no sabemos de qué tribu era, si él pertenecía a una familia, no lo sabemos. No ofrece detalles la palabra de Dios, pero sí podemos salir bendecidos con esta historia, impactados por la vida de este hombre, que era, por cierto, un anciano. Era un ancianito, era un hombre ya mayor, era un adulto mayor. Ahora, esta biografía nos muestra por lo menos 4 cosas de su carácter. Su nombre, Simeón, que quiere decir el que oye, el que escucha, el que está atento. Y nosotros debemos de estar atentos también a lo que Dios nos quiere hablar. La ocupación, ¿cuál era la esperanza de este hombre? Dice que esperaba la consolación de Israel. El carácter que tenía este hombre era justo y piadoso. Y la compañía era una compañía excelente. La que él tenía era la compañía del Espíritu Santo. Suficiente verdaderamente para que nosotros tomemos precisamente ejemplo de este personaje, Simeón. Ahora, vamos a ver algunos detalles. En el versículo 25, la primera característica de este personaje es que era justo. Era justo, dice el verso 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo. ¿Qué quiere decir justo? La palabra justo es la palabra griega dikaios, y la palabra quiere decir recto, honesto e íntegro. Así era Simeón, era conocido entre la sociedad de aquel tiempo, en aquel entonces, como un hombre íntegro, recto, honesto.
Es decir, era un hombre que no se aprovechaba de nadie. Era un hombre que pagaba lo justo, que no peleaba con nadie, que pagaba sus impuestos. Era un hombre justo. Ese era este hombre llamado Simeón. La palabra justo también hace referencia a la rectitud moral. Son personas que aman la justicia, son personas que son rectas, que son honradas y son personas que son fieles en sus convicciones. O sea, estas personas justas son aquellas que brillan, que marcan la diferencia entre los demás. Es una persona que no tima, no hace trampas, ama la justicia. Y bueno, es lo primero que Dios está buscando en nosotros, que seamos personas así. Dios quiere que tú seas persona justa, que no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino que afuera, ¿verdad? Tú hagas brillar tu carácter por medio de ser una persona justa, una persona que marque la diferencia, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Una persona justa es aquella que no exagera, ¿verdad?, en las cosas como para sacar el provecho. El justo, inclusive cuando le dan algo de más en la tienda o cuando no le cobran algo, él regresa, va y lo paga. Ese es el justo. Y Dios busca personas justas y nosotros tenemos que analizar nuestros corazones a la luz de esta palabra si nuestras vidas realmente están siendo justas. Una persona justa es aquella que no copia en los exámenes, que si se saca un 8, un 9, un 10, pero realmente copió en el examen, no es lo que él sabe, sino que es lo que su compañero estudió. Pocas personas así, y Simeón era justo. En segundo lugar, la palabra dice que era piadoso. En el verso 25 nos dice también que Simeón era un hombre justo y piadoso. La palabra piadoso es la palabra griega eulabes o eulabes, que quiere decir cuidadoso y cauteloso en su relación con Dios. O sea, lo que este hombre cuidaba mucho era su relación con Dios. Él cuando se levantaba en la mañana, ¿verdad?, era cuidadoso de que nada se atravesara en su camino para buscar a Dios. Sabía que lo más importante era su relación con Dios, su devocional con Dios, y era lo más importante de su día. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Simeón era un hombre cuidadoso, temeroso, cauteloso, vivía cerca de Dios. En definitiva, Simeón conocía las Escrituras y lo que conocía de la palabra, él trataba de vivir conforme a esas reglas. Trataba de poner en práctica la voluntad de Dios. Y qué bonito, ¿verdad?, esas personas que buscan a Dios en medio de esta generación. La verdad es que el día de hoy hay pocos, lamentablemente hay pocos fuera que sean justos, pocos fuera que sean piadosos, pero aún dentro de las congregaciones hay pocas personas que cuidan mucho su comunión con Dios, su devocional con Dios, su tiempo con Dios. O sea, que no les gana el afán, que no salen a las prisas, que no lo primero que se toman en la mañana es su café y su pan, sino que primero en la mañana, antes de tomar eso, antes de ver el celular, bueno, está su comunión con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando, que lo que tú guardes sea Él, sea su presencia, sea su comunión. En tercer lugar, dice el verso 25 también, que este hombre esperaba la consolación de Israel. O sea, él tenía una esperanza, esperaba la consolación de Israel. La palabra consolación es una palabra griega, paraklesis. Y fíjate, viene de la palabra al Espíritu Santo, se le llama el paráclito. Se usaba también para los abogados, alguien que estaba ahí para ayudarlo, para defenderlo, para protegerlo. Este hombre vivió precisamente en esos años y quiero que nos ubiquemos en el contexto para que esta predicación te marque, para que esta predicación te emocione. Mira, ¿sabes cuál era el contexto en el que Simeón estaba viviendo? ¿Dónde estaba viviendo Simeón en ese tiempo? Era un tiempo muy complicado para el pueblo de Israel en ese tiempo. En aquella época, Israel había perdido su independencia como nación, su independencia política. Ellos estaban bajo el dominio romano, la ocupación romana. Roma había invadido, por así decirlo, y estaban gobernando el territorio de Israel.
Había en aquellos entonces un rey muy cruel, muy tirano, muy despiadado, llamado Herodes. Y la espiritualidad que vivían en ese entonces había sido cambiada por el legalismo, lo que se llamaba la religiosidad. Estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos. Y en lugar de ver una verdadera comunión con Dios, un amor al Señor, había legalismo, había una religiosidad solamente externa. La gente cuidaba mucho la apariencia, pero realmente en sus vidas no había el conocimiento ni el amor a Dios. Había una religiosidad, una hipocresía. Y para terminar, por así decirlo, para complicar esto, en esos tiempos, durante 400 años, fíjate, de ahí a donde estaba Simeón, 400 años atrás, se le conoce como el periodo del silencio. En ese periodo, donde tú puedes ubicar eso en tu Biblia, del libro de Malaquías al libro de Mateo, hay 450 años casi, desde la última página del Antiguo Testamento, Dios no había hablado al hombre. No hay registros de que Dios haya hablado por medio de profetas a nadie. Han pasado 450 años. Los cielos se han vuelto de bronce, de hierro. No hay palabra. El cielo está cerrado. No hay gracia de Dios. ¿Tú te imaginas vivir así en un tiempo como un oscurantismo? Donde Dios no te hable, no sientes la presencia de Dios, no hay nadie que venga con un mensaje de Dios. La gente solamente vive la religiosidad. La gente está tratando de llenar ahí su vida con religión, pero realmente salen igual. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. El hombre sigue viviendo en el pecado, en la maldad. No hay nada que los transforme. Están viviendo un caos político, social, religioso, espiritual. Y ahí, en medio de ese tiempo de silencio, tal parece que Dios empieza a abrir los cielos, empieza a abrir una ventana del cielo ahí y se comunica con un hombre. Y no se comunicó ni con el rey, ni con el sacerdote, ni con el escriba, ni con el fariseo. Se comunicó con Simeón, un ancianito. Tal vez 60 o 70 años, no lo sé cuántos años tendría, no se nos dice, pero dice que Dios le habló a este hombre y este hombre tenía algo en su corazón. Esperaba el consuelo, esperaba la consolación de Israel. Ahora, ¿qué significa que esperaba el consuelo? Esperaba a Cristo. Simeón estaba esperando el consuelo de Israel. Él sabía que Dios había hablado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías. Y Simeón vivía esperando el consuelo. Este hombre vivía esperando al Mesías. Este hombre tenía una fe y una esperanza en medio de un mundo tan caótico. Y quiero decirte, en medio de esa sociedad que se estaba literalmente rompiendo a pedazos, Simeón tenía esperanza. Qué importante es tener esperanza. Dicen las personas que cuando esta sociedad no tiene esperanza, todo lo arregla con violencia. Y la verdad, no hay nada, o sea, hay depresión, hay violencia y todo lo quieren arreglar de esa manera. Y el día de hoy esta sociedad está así, una sociedad muy violenta. La gente no tiene esperanzas, la gente el día de hoy no tiene ni fe ni esperanza. Por eso es que muchas personas se suicidan, toman pastillas para poder dormir. Por eso las familias se rompen, por eso hay tanta gente muriendo sin fe y sin esperanza. La vida del ser humano está vacía, se convierte en una jungla esta sociedad donde hay que tratar de sobrevivir solamente. Pero en medio de esa sociedad este hombre tenía fe y esperanza. Este hombre era un hombre que vivía con la expectativa de ver la llegada del Salvador. Ese era el anhelo de su corazón, ese era el deseo. Él no vivía para el hoy, él vivía esperando la consolación de Israel. Y todas las mañanas, ¿tú te puedes imaginar a este hombre? Este hombre todas las mañanas, a punto de desayunar, él se preguntaba, no sé, a sus 70, 80 años, ¿será el día en que hoy vea yo al Salvador? ¿Será el día en que yo vea hoy al Salvador, al Mesías prometido? Eso es lo que había en su corazón. ¿Cuándo lo veré? ¿Cuándo lo veré? Será hoy. Y ahí, quitando las páginas de su calendario, él decía un día más, ¿será el día que yo hoy lo vea? Hoy será. Y tenía esa esperanza. Yo no sé si a ti te ha pasado, muy probablemente sí, ¿verdad? Cuando un familiar tuyo va a llegar de otro lugar o de un país vecino, de un país lejano,
Y tú vas y tú tienes la fecha ahí, dices, bueno, va a llegar tal día en tal vuelo al aeropuerto, y tú estás ahí media hora, una hora antes, no sea que me gane el tráfico, no sea que no encuentre estacionamiento, y vas ahí porque el corazón te late, porque estás esperando a alguien muy especial. Y piensas y ves la hora, ¿a qué horas va a llegar? ¿A qué horas va a llegar? O como una madre que espera con ansiedad, con anhelo a su hijo. ¿Sabes que va a llegar alguien muy especial? Bueno, así vivía Simeón cada día. ¿Vendrá hoy? ¿Vendrá hoy el Mesías? ¿Será el día de hoy en que venga? Y tal vez él hasta lo anhelaba y decía, ya ven, Señor, esto se está poniendo feo cada vez. Señor, si tú no vienes, esto se va a echar a perder, esto se va a pudrir, Señor. ¿Y por qué este hombre vivía así? Mira, vamos a ver el verso 26. El verso 26 nos dice que este hombre vivía así porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, se nos dice aquí que Dios le reveló a este hombre que no vería la muerte antes de contemplar al ungido del Señor. O sea, Simeón, tú vas a ver algo que nadie más ha visto. Antes de que tu corazón deje de latir, tus ojos van a ver al ungido del Señor. O sea, te va a tocar el premio mayor, Simeón. Muchos profetas y justos anhelaron ver la venida del Mesías y no lo vieron. La Biblia dice en Hebreos que muchos lo saludaron, lo vieron de lejos, solamente lo pudieron ver a través de alguna profecía, pero no lo vieron. Sin embargo, a Simeón le tocó esta bendición, este privilegio. Tú vas a ver, antes de que mueras, antes de que tu corazón deje de latir, tú vas a ver al ungido del Señor. ¿Y sabes qué hizo Simeón con esta promesa? La guardó en su corazón, no la enterró, sino que él vivía cada día pensando precisamente, hoy podrá ser ese día. Dios me prometió que antes de morir yo lo vería. Y él podía estarse afligiendo y él podía estar viendo todo lo que pasaba, pero había una esperanza en Simeón que le daba fuerza para vivir. Había una esperanza en él que le daba en medio de la prueba fuerza cuando él tenía aflicciones, cuando la vida le golpeaba, cuando la enfermedad tal vez estaba en su cuerpo. Él decía, pero voy a ver al Señor, voy a ver al Señor, a lo mejor será hoy el día, voy a verlo. De lo que el Espíritu le había dicho, el Señor le había dicho. Ahora, fíjate, esto es algo impresionante, porque lo mismo que le dijo a Simeón, o sea, ¿qué tiene que ver este Simeón conmigo? O sea, hermano Sergio, ¿en qué me ayuda? ¿En qué se parece él a mí? ¿O en qué podemos aprender de él? Bueno, lo mismo que le dijo el Espíritu a Simeón, nos los ha dicho a nosotros también. Tenemos la misma promesa de parte de Dios. A nosotros el Señor nos ha prometido, no que lo vamos a ver antes de morir, pero sí que lo vamos a ver. Lo vamos a ver, ya sea antes o ya sea después, pero también lo vamos a ver. Gloria a Dios. Y para ti esto tiene que ser algo muy especial. A mí me gustaría que fuera antes de morir que yo viera al Señor, la segunda venida de Cristo, que fuéramos la generación que viéramos el cielo abrirse y ver a Cristo retornar desde los cielos con sus santos ángeles, venir por su iglesia y estar aquí precisamente, venir a gobernar nuevamente, ¿verdad? Y que la iglesia del Señor fuera con él. A mí me encantaría. Pero si no fuera en este tiempo, pues Dios sí nos ha prometido que le vamos a ver, gloria a Dios. Sea antes o sea después, pero le vamos a ver, gloria a Dios, porque Dios ha prometido estar con su pueblo. Acuérdate que al hombre que estaba junto a la cruz de Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú me ves aquí desfigurado, me ves aquí languideciendo, me ves aquí acabado aparentemente, pero me vas a ver vestido de gloria y de esplendor en el reino de los cielos. Y hermano, tenemos que nosotros entonces, si tenemos esa misma esperanza y esa misma promesa, eso nos debe de llevar a vivir como Simeón, de una manera justa y piadosa. Tenemos que vivir de la misma manera, tenemos que estar anhelando el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo vive una persona que espera la venida del Señor? De manera justa y piadosa, dice la Escritura. Tenemos que anhelar que Cristo regrese. Dice la Biblia en 1 de Juan que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica.
Cuando tú sabes que el Señor Jesús viene, entonces tú tienes un gusto y eso te lleva a vivir de una manera piadosa, a vivir de una manera justa. Señor, yo vivo para ti. Señor, no participo en las cosas del mundo. Señor, ayúdame. Y cuando viene la aflicción, sí, Señor, está esto muy terrible, el mundo, el pecado, la maldad, el diablo parece que se señorea, Señor, pero tú me has prometido que yo te veré y yo me guardo, Señor. Por cierto, ¿tú por qué te estás preocupando? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Hay personas que se preocupan porque ya tengo una edad, ¿qué me va a pasar? Otras personas dicen, es que mi enfermedad, los médicos me han dicho. Mira, esta frase yo quiero que quede grabada en tu corazón. Puede ser, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra, puede ser que hoy te encuentres con el Señor. ¿Estás preparado? Puede ser el día de hoy que te vea, Señor. Y a mí me gustaría que tú vivieras con ese pensamiento, que saliéramos de aquí con esta manera de pensar, Señor. ¿Y si hoy te veo? ¿Sabes por qué? Porque nadie puede asegurarnos que hoy a las 10 de la noche todos estemos vivos de los que estamos aquí. ¿Quién te asegura? Nadie puede levantar la mano el día de hoy, en este momento, y decir, yo a las 10, yo a las 11 voy a estar vivo. Nadie, porque nadie puede controlar ni siquiera la próxima respiración. Ni siquiera el latido de tu corazón controlas. Tú tienes el control de cosas, de la gasolina que te queda en el coche, de la batería que te queda en tu teléfono celular. Eso sí tienes control, pero de tu vida, tú no tienes el control. No tienes el control. Por eso yo quiero que tú te grabes esta frase, que cada día cuando tú despiertes, tú le digas a tu alma, y si hoy es el día en que yo te vea, Señor, y si hoy me encuentro contigo, Señor. No sabemos cuántos años Simeón estuvo esperando esta promesa cumplirse, pero él seguía ahí aferrado, él seguía viviendo conforme a lo que Dios le había prometido y él guardó su promesa. A nosotros, mis amados, también Dios nos ha prometido que Él va a regresar. ¿Cuántos saben que Cristo viene? El Señor nos ha prometido que le vamos a ver cara a cara. Y esta es la parte más gloriosa del Evangelio, mis amados. Y esta verdad del Evangelio, que el Señor regresa, a veces la dejamos a un lado. Y cuando perdemos de vista esta promesa y esta verdad del Evangelio, empezamos a preocuparnos, dejamos de mirar al cielo, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver todo cómo está terrible en esta sociedad y olvidamos mirar al cielo, y entonces empezamos a vivir en la tierra desesperados, perdidos, como si nosotros fuéramos a vivir aquí toda la vida. Pero quiero decirte que el Señor nos ha prometido que Él va a regresar, gloria a Dios. Y su pueblo tiene que tener esta esperanza. El cristiano tiene que aferrarse a esta esperanza. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que hacer muchas cosas para Dios, sacar adelante a tu familia, trabajar, hacer la obra de Dios, sí, pero en tu corazón vives como si Él viniera hoy. Ahora, este Simeón, fíjate, una de las primeras ocasiones que la Biblia habla en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, lo habló con Simeón. Entonces nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es un tema central en la Biblia y se habla muy poco de él en las iglesias. Lamentablemente que cuando se habla del Espíritu Santo en las congregaciones, a veces se habla para exagerar y a veces se ha hecho mal uso, tanto mala información acerca del Espíritu Santo, que muchas veces la gente lo resume, como los testigos de Jehová, que resumen el Espíritu Santo a que es solamente la fuerza activa de Dios. Pero realmente no es la fuerza activa de Dios el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver, porque la Biblia dice que a este hombre, verso 25, el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había revelado que él no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. El Espíritu estaba sobre él. Ahora, la diferencia entre Simeón y nosotros, y aquí ponga mucha atención, esta es la parte teológica. La diferencia entre el Espíritu Santo en Simeón y en nosotros es que la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero no se quedaba, solamente venía y se iba. Y eso tú lo puedes ver en Saúl. El Espíritu Santo venía sobre él, profetizaba y se iba. El Espíritu Santo vino sobre David, él tocaba el arpa y el Espíritu se iba. El Espíritu Santo vino sobre Sansón. Ahora, Sansón era
Era una persona que tuvo mucha fuerza, pero la fuerza, el motivo de su fuerza era por el que el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, hay muchas personas que se imaginan a Sansón, un hombre musculoso, un hombre fuerte. Probablemente sí era un hombre robusto, pero la clave de la fuerza en la vida de Sansón era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que venía y le daba fuerza, le daba poder para hacer cosas extraordinarias. Pero Sansón no era un hombre así musculoso, porque aún la Biblia dice que cuando lo atraparon los filisteos, pregúntale, le decían a la mujer, a Dalila, pregúntale cuál es el secreto de su fuerza. A veces yo me he imaginado a Sansón como un fideo, un flacucho, pero con mucha fuerza, que Dios le daba fuerza porque el Espíritu Santo venía sobre él. Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros, ¿cuál es? Que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya no vino sobre él, ahora el Espíritu Santo vino en nosotros. Ahora la Biblia dice que nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Ya no está nada más una vez, 2 veces a la semana o cuando tenemos una experiencia emotiva. No, el Espíritu Santo vive y habita en medio del creyente, gloria a Dios. Imagínate en medio de una persona que se convierte, que abandona sus pecados. El Espíritu Santo viene a morar en ti y el Espíritu Santo está caminando contigo, gloria a Dios, y tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo en cada momento. Este hombre no era sacerdote, no era fariseo, era un hombre sencillo, avanzado en días, y Dios lo visitó. Y nos habla 3 cosas que hizo el Espíritu Santo sobre la vida de Simeón. La primera, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo le reveló y el Espíritu Santo le movió. Gloria a Dios. O sea, este hombre fue un hombre adelantado a su época. Vino, le movió y dice, le reveló. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo con este hombre llamado Simeón. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en primer lugar, la Biblia habla mucho del Espíritu Santo, pero te decía yo hace un momento, el día de hoy se ha hecho mucho mal uso del Espíritu Santo. Tú escuchas a predicadores el día de hoy decir tantas barbaridades y decir, por ejemplo, un día un hombre dijo que el Espíritu Santo es para hacer dinero. ¿Sabes? Ese se parece a Simón el Mago. En el libro de los Hechos hay un hombre llamado Simón el Mago que cuando vio que Pedro, por medio de la imposición de manos, daba el Espíritu Santo, este hombre ofreció dinero y le dijo, dame también a mí ese poder para que donde yo imponga las manos también venga el Espíritu. ¿Qué quería hacer Simón? Quería hacer un negocio con el Espíritu. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni suerte en este ministerio, tu corazón no es recto, arrepiéntete tu maldad. Pero a eso se le llama simonía, hacer dinero con las cosas espirituales, sacar provecho de las cosas espirituales, y lamentablemente el día de hoy se ha hecho mucho abuso. El Espíritu Santo lo toman para cosas místicas, pero mira, el Espíritu Santo en primer lugar es una persona. Y nosotros como cristianos necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir depender? Que Él te guíe, que Él te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que decidir. Pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo soy soltera, soy soltero, Señor. ¿A quién le voy a poner ese anillo en el dedo, Señor? ¿A quién se lo voy a poner? Que te lo diga el Espíritu Santo en su palabra, que te guíe. Que no te lo diga el hermano, que no te lo diga el pastor, que te lo diga el Espíritu Santo. Que te diga el Espíritu Santo si tú tienes que cambiarte de ciudad o tienes que cambiar de empleo, que sea el Espíritu, porque el Espíritu es real y Él sigue hablando, Él es Dios. Y entonces nosotros sin el Espíritu, ¿cómo estamos? Sin brújula. Como en el desierto, estar sin brújula. Imagínate en el desierto y no tener para dónde ir, ¿a dónde jalas? Este hombre conocía al Espíritu Santo y es tremendo. En una sociedad de tanto silencio espiritual, él empezó, no sé si audiblemente o no sé si interiormente, empezaron a venir pensamientos a él. ¿De dónde viene este pensamiento? Esa convicción que estoy sintiendo en mi vida, ¿de dónde es? ¿Quién me la está poniendo? Y tienes que empezar a identificar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona viva que habla, que siente, que habla audiblemente. Tal vez no es la manera más que con más frecuencia lo hace, pero el Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones. ¿Alguna vez tú has sentido al Espíritu Santo hablando a tu vida? Poniendo algo en tu corazón, una carga, un anhelo, un deseo.
En segundo lugar, otro punto, el Espíritu Santo se entristece, se contrista. ¿Cómo es eso? Así como una persona, cuando tú haces algo que no le gusta a esa persona, a tu esposa, a tu esposo, o a tus padres, o a tus hijos, el Espíritu Santo se contrista, o sea, se entristece, como que se contrae. ¿Tú sabes por qué nosotros no conocemos más del Espíritu Santo? ¿Y por qué no tenemos experiencias con el Espíritu Santo? Porque muchas veces en tu vida el Espíritu Santo está muy triste. Lo tenemos muy triste. ¿Por qué? Porque te sientas en el sofá ahí a ver películas o a ver series de desnudos, de gente desnuda, y entonces el Espíritu Santo es santo y Él se entristece y no lo sientes. Y estás ahí haciendo cosas indebidas y tú crees que nadie te ve, pero el Espíritu Santo, si tú dices que eres cristiano, está ahí, se contrista, no lo sientes. No tenemos más de Dios porque no ponemos en práctica a veces las predicaciones que escuchamos. Escuchamos del perdón y no perdonamos. Escuchamos acerca de la avaricia y seguimos nosotros siguiendo eso, esa manera de vivir. Y nosotros, ¿sabes qué hacemos con todas esas cosas? Le ponemos un freno al Espíritu Santo. Ya no puede avanzar más en nosotros. El Espíritu nos ha dicho, haz esto, ve a predicarle a una persona, ve a perdonar allá, ve a restituir acá con aquellos. Y tú no lo haces y entonces el Espíritu dice, entonces me freno aquí. Y por eso estamos a veces cantando, pero mira, en lugar de cantarle al Señor y adorarle, parece que estamos cantando un karaoke solamente. Parece que estamos cantando un karaoke, pero no estamos conscientes de que estamos adorando al Dios verdadero, al Dios único. Quizá, mis amados, algunos están escuchando estas verdades, son gloriosas, pero de repente algunos nos entra por aquí y nos sale por acá. Y no te emociona porque no puedes ver a Cristo, porque el Espíritu Santo está triste. Y a veces dicen, no puede ser, ¿por qué me siento así? El Espíritu Santo se entristece. ¿Has entristecido tú al Espíritu Santo? ¿Dónde habla la Biblia eso? La Biblia habla en eso en el libro de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y viene después de una serie de cosas, habla de cosas prácticas que a veces hacemos. El que robaba no robe más. El que tiene que perdonar, perdone. El que sirve tiene que servir con alegría, etcétera, con misericordia, con amor. Y cuando no lo hacemos, pues el Espíritu Santo se contrista. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, nos guía. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles. Les abría puertas, les cerraba puertas, les decía por aquí no, por allá. O sea, así estaba el Espíritu Santo, muy activo. Los guiaba. Ve a Pedro, a ver, ve y párate y ve allá a la casa de Cornelio. Y le decía a Cornelio, va a venir un hombre y te va a hablar. Y a Felipe le decía, ve y júntate a ese carro. Y ahora ve al desierto, y ahora ve aquí y ve allá. El siguiente punto, el Espíritu Santo te consuela. Es el consolador. Cuando se muere un ser querido y tú estás pasando por una pena, por una situación muy complicada, el Espíritu Santo te consuela y te fortalece. Cuando te avisan que el cáncer está apareciendo en tu cuerpo y tú dices, no puede ser, ¿qué significa esto? O que a lo mejor te detectaron, no sé, la presión alta, la diabetes, y empiezas tú a preocuparte. Viene el Espíritu Santo y dice, tranquilo, yo tengo control de ti. Tú dices, oye, ¿cómo es que yo de repente tuve ese gozo en medio de tanta situación difícil? O sea, sí, falleció un familiar, yo lo quiero mucho, lo amo mucho a mi familiar, pero siento una paz. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Te está consolando, te está abrazando el alma, te está dando fortaleza espiritual. El Espíritu Santo te fortalece, o sea, te da unas fuerzas que no son comunes en ti. Unas fuerzas que no son las tuyas. Unas fuerzas que vienen de Él. El Espíritu Santo te da poder. No es un poder el Espíritu Santo, pero te da poder. ¿Qué quiere decir que te da poder? Te da poder para testificar, poder para perdonar, poder para hacerle frente a la vida, a las circunstancias difíciles. Cuando antes en tu vida tú realmente te angustiabas, caías en depresión y ahora eres un cristiano que te has arrepentido, has venido a Cristo, has creído en el Señor y el Espíritu está en ti y te fortalece. Te da sabiduría, te da discernimiento, te hace sabio. ¿No te ha pasado
que has tenido una experiencia de discernimiento y de repente hablas con una persona y el Espíritu dice, mira, esta persona no trae una buena intención, tiene malas intenciones, y el Espíritu te lleva a que tú tengas esa experiencia porque te da sabiduría. El Espíritu Santo te santifica. ¿Qué quiere decir te santifica? Te aparta, te hace ver cosas que dices, no, esto no está bien. El Espíritu Santo te protege, te guarda. Y pudiéramos dar muchos testimonios de cada uno de estos. Muchos testimonios de cómo el Espíritu nos ha protegido. A mí en lo personal lo ha hecho en muchas ocasiones. El Espíritu Santo te protege. Y Simeón tenía comunión con el Espíritu Santo. 3 cosas hizo el Espíritu con él. En primer lugar dice que lo llevó al templo, lo movió, ¿verdad? Estaba sobre él, le reveló que vería al Señor y lo movió hasta el templo. Fíjate, 400 años de silencio y de repente el Espíritu Santo le dice, ve al templo porque hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día. Y este hombre experimentó. ¿Qué experimentó? Los cielos abiertos. Estaban visitando a este hombre humilde, a este hombre sencillo, a este hombre que no tenía pues ninguna alcurnia, ningún abolengo, ninguna situación religiosa, pero sencillo como tú y como yo. Lo estaba visitando el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que si lo visitó a él, te puede visitar a ti. Puede visitar a una familia y transformarla. A un joven sacarlo de las drogas, del alcohol. A una persona sacarlo del homosexualismo, a una persona, a una joven sacarla del lesbianismo, a una persona sacarla de la pornografía, de la drogadicción. Es el Espíritu Santo, lo puede hacer contigo. Porque lo ha hecho con nosotros, con muchos de nosotros. Estábamos esclavos. Aquí donde nos ves, alabando y adorando a Dios, no nacimos así con una Biblia bajo el brazo. Fue el Espíritu Santo el que nos trajo. Y Él hizo la obra en nuestras vidas. Y Él está aquí en medio de nosotros. Y muchas veces le decimos, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Ve más allá de nuestras palabras. Nosotros no conocemos a la gente, no conocemos lo que están viviendo, pero tú sí los conoces, Señor. ¿Sabes qué más hace el Espíritu Santo? Te revela a Cristo. Es más, esa es la obra mayor que hace el Espíritu Santo. La obra mayor que hace el Espíritu Santo es revelar a Cristo. Es más, si el Espíritu Santo no te revela a Cristo, no entendemos nada. Si tú has entendido algo espiritual, no es porque tú eres más inteligente, no es porque tú puedas explicar mejor el evangelio, no, es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti. Es el foco que alumbra, así como, no sé, has visto tú de repente algo, no, un cuadro, una imagen o algo así que de repente le ponen un reflector y se ve sorprendente ese cuadro, ese diamante con su brillo, con sus caras, con sus esquinas, ¿verdad? Se ve preciosísimo porque el reflector lo está alumbrando. Así es el Espíritu Santo, alumbra a Cristo para que lo veamos tal y cual es. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. En una ocasión el Señor Jesús está con sus discípulos y le dice a sus discípulos, a ver, chicos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y sabes qué dijeron ellos? Bueno, señores, que hemos escuchado que algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros que tú eres Juan el Bautista. Esa es la opinión que tenía la gente de Cristo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Y sabes, nadie se atrevió a hablar, pero ahí tomó la palabra Pedro y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué? No dijo el Señor Jesús, no dijo, a ver chicos, mira, denle un aplauso a Pedro porque Pedro ha estudiado mucho, es un teólogo. No, él no dijo eso. Él levantó sus ojos al cielo y le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre por medio del Espíritu Santo. Te lo ha dicho, gloria a Dios. Y si tú un día creíste en Cristo, no te salvó una iglesia, no te salvó un hombre. Si un día tú abandonaste tus pecados y caminaste con el Señor y a lo mejor ahorita estás por los suelos, a lo mejor ahorita no sé qué ha pasado con tu vida, pero si un día el Espíritu fue el Espíritu Santo el que salvó tu alma. Y Él produce, así se produce la salvación porque te muestra a Cristo y caemos rendidos a los pies del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios.
De pronto el Espíritu te revela a Cristo y tu corazón se va tras Él y empiezas a ver cómo murió por ti y que esa muerte, esa vida que el Señor estaba derramando en la cruz fue por ti, y te empiezas a sentir pecador, miserable, empiezas a mirar a Jesús y empiezas a decir: yo lo necesito a Él, no es posible que yo haya vivido sin Él, y confiesas con tus labios y le entregas tu vida, y esa es la obra del Espíritu Santo. Además, otra de las grandes obras que hace el Espíritu Santo es revelarte su palabra. Mira, si su palabra no está el Espíritu Santo, es imposible de comprender, es un libro más. En los reclusorios, ¿sabes qué hacen con la Biblia? Se agarran y hacen cigarros de marihuana. Porque no entienden, o sea, tal vez serán bonitas historias de la Biblia, me gusta mucho ese pasaje, pero no brilla nada. Mira, 1 Corintios 2:14. A pesar de que el evangelio es práctico, es fácil de entender, necesitamos la obra del Espíritu que revele su palabra a nuestros corazones. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la obra de Dios se discierne espiritualmente, pero al ser humano cualquiera, al que no conoce a Dios, dice, le son locura. Hay gente que tú puedes hablar con ellos y te dicen: ¿a poco tú crees eso, hermano? ¿A poco tú crees eso? O sea, no creen. ¿Por qué no lo pueden discernir espiritualmente? Entonces Simeón le fue revelado por el Espíritu estaba sobre él y el Espíritu lo movió. Imagínate tú esa escena, tal vez fue en una mañana y estaba Simeón en su casa, en su devocional, ¿verdad? Orando, tal vez de rodillas al lado de su cama, no lo sé. Pero le dijo el Espíritu: Simeón, prepárate. Hoy es el día, Simeón. El premio mayor te ha tocado. Hoy vas a ver al enviado, hoy vas a ver al Mesías, al Salvador del mundo. Gloria a Dios. Ahí va Simeón al templo, ¿no? Tal vez su caminar ya cansado, tal vez su vista nublada, su pelo canoso totalmente, y ahí va al templo, sus barbas largas, y va al templo ahí con su túnica, y va casi arrastrando los pies, pero va con un fuego aquí en el corazón, va con una esperanza viva. ¿Sabes tú? Así debemos nosotros de venir aquí a la reunión. ¿Por qué? Porque yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. No porque esté el hermano fulano, sino porque está el Espíritu de Dios y quiere hablar a mi vida. Y el Espíritu le dijo a Simeón: hoy. ¿Qué hizo Simeón? Vamos a ver, versículo 28 al 35, porque aquí nos narra qué hizo Simeón en el templo cuando vio a Jesús. Verso 28, le tomó en sus brazos. ¿Te imaginas a ese ancianito? Ahora, el templo de Jerusalén era un templo grandísimo. Tenía muchas puertas. La gente entraba, había una puerta principal, había otras puertas, ¿verdad? Había una puerta que se llamaba La Hermosa. Eran unas puertas impresionantes, grandes, que habían sido traídas y donadas, no sé por qué familias pudientes. Pero este Simeón se para ahí en el templo y empieza a ver, y la gente estaba por aquí, por acá y llegando. Ahí se veían los séquitos de religiosos, las personas que vendían palomas, los que vendían, ¿verdad?, los cambistas. Era todo un mercado, y ahí estaba Simeón parado. Y de repente le dice: ese matrimonio. Y ahí está María y José, y vienen cargando al niño. Y dice que este hombre lo toma en sus brazos. ¿Te imaginas ese ancianito? Oye, mujer, ¿me dejas cargarlo? Y quiero decirle, eso es avivamiento. Eso es un despertar espiritual. Cuando tú agarras a Jesús y lo cargas y lo alabas. Dice ahí la Biblia que este hombre lo tomó en sus brazos. ¿Sabes? Por ahí hay una frase famosa de un hombre llamado Mark Twain, que escribió libros, ¿no? Huckleberry Finn. Pero él dijo esta frase: los 2 días más importantes de tu vida es el día que naces y el día en que descubres por qué. Cuando le hayas en propósito a tu vida, ¿no? El día que naces es importante para ti, y el día que descubres por qué naciste. Ese hombre ese día, mis amados, descubrió por qué había nacido. Y cuando él vio y tuvo en sus brazos al Hijo de Dios, tuvo en sus brazos al ungido, tuvo en sus brazos al niño, en ese momento dijo: ahora sí, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí me puedo morir libremente, en paz. Y dice también la Biblia que anunció al niño.
Métete en la escena, por favor. Ahí está ese ancianito, arrugado en su piel. Pero imagínate qué sintió, qué experimentó cuando los padres le dejaron en sus brazos al niño. Este ancianito que tal vez le temblaba el pulso, ¿verdad? Sus ojos ya no podían ver con claridad. Tuvo al niño en sus brazos y cuando miró al niño, lo vio, sus ojitos ahí, tierno. ¿Qué tengo aquí? Al unigénito Hijo de Dios, al eterno, al Hijo de Dios verdadero. Cuando tuvo en sus brazos ese pequeño, tenía en sus brazos al Mesías, al que había sido anunciado por los profetas. Tengo en mis brazos al Salvador del mundo. ¿Has visto tú a los deportistas? Cuando levantan en sus manos la medalla de triunfo, ¿cómo se ponen? Un actor, por ejemplo, ¿qué será lo más grande para un actor? Que levante el Oscar, la estatuilla ahí, ¿verdad? Del Oscar Award. Al cantante tal vez el Grammy, tener el Grammy ahí. Al futbolista, al mundialista, la Copa del Mundo. A la Champions, ¿verdad? Los Champions que levantan la orejona, ¿cómo le llaman? Y ahí están, abrazan los trofeos, los miran, los besan, los abrazan, los tienen en un cuarto especial. Simeón levantó al trofeo más grande, gloria a Dios, al trofeo más espectacular de la historia de la humanidad, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, gloria a Dios. Mira, este mundo vive y trata de levantar proyectos, sueños, pero ¿sabes qué pasa con el hombre? Que cuando levanta sus proyectos y sus sueños, su título, y de repente dice, estoy vacío. ¿De qué me sirve ese título si ahora de qué voy a trabajar? Y muchas veces están luchando para que nadie se los quite. Y ese título, luchar para conseguir más títulos. Mis amados, Simeón, al igual que nosotros como cristianos, tenemos al trofeo de los trofeos. Y sabes, nadie nos los puede quitar, gloria a Dios. A Cristo Jesús, el tesoro más valioso que el ser humano puede alcanzar en este mundo. La perla de gran precio, ¿verdad? El tesoro escondido, Cristo Jesús. Y amados, al igual que Simeón, tú lo tienes y tú has alcanzado ese premio. Si el Espíritu te ha hablado a ti, si te ha revelado a su Hijo, si le entiendes a la palabra, tú también has levantado al Hijo de Dios. Y eso es algo mucho más valioso que cualquier otra cosa de este mundo. Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y pierde su alma? Tener todo pero estar vacío, no tener una vida eterna. Morir en la sombra, en la penumbra y después de aquí ir al infierno por la eternidad. ¿De qué sirve? Levanta al Hijo de Dios. Es lo más valioso. Otra cosa que hizo Simeón, alabó a Dios. Alabó al Señor. Ahora sí es lo que tenemos que hacer nosotros. Y sabes tú, la alabanza y la adoración no es solamente tocar instrumentos y cantar. La alabanza y la adoración es toda mi vida, es una alabanza. Cuando estoy en mi casa estoy alabando. Cuando estoy en el trabajo estoy alabando a Dios. Mi vida es una alabanza y una adoración a Dios. Porque cuando tú tienes al Hijo de Dios en tus brazos, lo puedes alabar. Y mira el verso 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya estoy listo, Señor. Ya me puedes llamar a tu presencia. Ya no necesito nada en este mundo. Ya no necesito ver nada más, Señor. Este mundo para mí ya no tiene sentido porque mis ojos lo han visto todo. Han visto al Señor. Te he visto cara a cara. Imagínate ver al Señor cara a cara. Contemplar su presencia. Estar ahí ante su presencia mirando cara a cara al Señor. ¿Qué más bello puede haber en este mundo que Cristo? Y mira, cuando un hombre y una mujer tiene a Cristo, puede morir en paz. Ay, hermano Sergio, ¿quieres que me muera? No, pero ya puedes morir en paz si tienes a Cristo. Dice Apocalipsis 14:13, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque van a descansar de sus obras. En otras palabras, el que tiene a Cristo puede morir en paz. Señor, puedes llevarme porque estoy en paz. Ya no me asusta la muerte. Ya no me asusta la enfermedad, Señor. La soledad ya no me asusta porque yo no estoy solo, porque yo no estoy desahuciado. Cristo está conmigo. Y solo los que están en Cristo, los que tienen al niño, los que han abrazado al niño, pueden morir en paz. Ese es tu caso, mi hermano. Si no es tu caso, hoy puede serlo, porque Cristo está aquí. Y tú lo puedes abrazar y rendir y caer a sus pies rendido y decirle, Señor, gracias, porque tantas veces me has buscado y yo he huido, Señor, pero hoy estoy aquí, Señor. Finalmente quiero que veamos 4 verdades que Simeón habló con sus labios acerca de Jesús. Fíjate qué revelación tan tremenda tuvo Simeón. Número 1,
verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Este niño es la salvación de Dios. Lo que está diciendo Simeón es lo que todo el Nuevo Testamento repite. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no está a través de él. No es la religión judía, no es la religión cristiana, no es la religión pentecostal, no es la religión bautista, no son los reformados. Es Cristo Jesús, el Señor de gloria, el que tiene la salvación. Es el único que salva a la humanidad. Hay gente el día de hoy que se vuelven al judaísmo, se vuelven quién sabe a qué creencias. Vuélvete a Cristo, porque Él es el que salva. Ese niño es la salvación. Ningún hombre, ninguna virgen, ningún apóstol, ningún querubín, nadie, ningún profeta, solo Cristo salva. Y es lo que está diciendo. Este niño es la salvación de Dios. En segundo lugar, verso 32, luz para revelación a los gentiles. Fíjate qué tremenda verdad está diciendo Simeón. Es la luz a los gentiles. ¿Sabes tú que en aquel tiempo solamente los judíos pensaban que ellos eran los que iban a heredar la salvación, que era exclusiva para ellos? Ellos tenían en su mente que la salvación venía a través de Israel y que si tú no te volvías un israelita, un judío, un prosélito, tú no te ibas a salvar y te tenías que circuncidar, tenías que guardar las leyes, las fiestas, las ceremonias, casi que tenías que hacerte un judío. Pero Simeón, cuando abre su boca, abre sus labios, dice luz para revelación a los gentiles. O sea, la luz que antes faltaba a los gentiles, este niño la va a traer, la trae. Mis amados, no necesitas hacerte judío, necesitas hacerte un seguidor de Cristo. Revelación para los gentiles. Si hubiera sido Simeón en nuestro tiempo, ¿sabes cómo le hubieran llamado? Un viajero del tiempo, porque este hombre estaba adelantado. Esa es la salvación. Este niño es la luz de los gentiles. Hermanos, es esperanza para nosotros que no teníamos esperanza, que estábamos lejos de los pactos, lejos de Dios, lejos de sus promesas. Estábamos viviendo nuestros pecados y no había salvación para nosotros. Pero Cristo vino a hacer de los dos un solo pueblo y rompió las paredes y rompió las murallas y ha hecho un pueblo para su gloria. Aleluya. Y en tercer lugar, dice que este niño, pon mucha atención en esto, verso 34. Este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos. O sea, va a ser de bendición, pero también va a ser de tropiezo. ¿Qué quiere decir caída y levantamiento? El levantamiento en el Antiguo Testamento se refiere a la resurrección. Y la caída se refiere a la condenación eterna. Este niño es el parteaguas para la caída y para el levantamiento, para ir al cielo o para ir al infierno. Si estás en Jesús y lo buscas y te arrepientes y lo sigues a Él, tienes la vida eterna. Pero si no, será para tropiezo de tu alma. O sea, este niño no va a dejar indiferente a nadie. De hecho, tú tienes que tomar una decisión y en algún momento de tu vida vas a tener que tomar esta decisión. Así como Pilato dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Así como los hombres han dicho, ¿qué haremos de Jesús? Hermanos, ¿qué haremos? Bueno, así también un día tú lo tienes que tomar. No importa si eres joven, no importa si eres un empresario, no importa si eres un estudiante o si estás ya grande, no importa de qué religión seas. Un día vas a tener que pararte delante de Cristo y decir, ¿qué haré de Jesús? Porque Él fue puesto para levantamiento y para caída. Él es el parteaguas de la humanidad, mis amados. Si lo rechazas, vas a caer. Pero si te entregas a Él, vas a ser levantado. Gloria a Dios. A nadie va a dejar indiferente este niño. Y en cuarto lugar, fíjate, Simeón habló de algo más y eso se lo dirigió a su propia madre. Verso 35. Y le dijo a María, una espada traspasará tu alma. O sea, para que este niño salve a la humanidad, va a sufrir. Habló de los sufrimientos del niño. Tiene que padecer. Va a ser destrozado. Va a quedar su cuerpo desnudo, colgado ahí entre el cielo y la tierra, en una cruz. María, escúchame, vas a llorar mucho a los pies de la cruz. Vas a llorar mucho por este niño. Una espada va a traspasar tu alma. Cuando veas a aquel niño que estuvo en tu vientre, ahí cómo va a ser afligido, cómo va a ser golpeado, pero va a ser con un propósito, va a salvar al pueblo. Pero María, tranquila, o sea, no es todo. Él no se va a quedar ahí, Él va a ser levantado de entre los muertos y ascenderá a los cielos donde reinará para siempre. Gloria a Dios. Fíjate, este hombre
Dijo lo que a los discípulos les costó mucho trabajo entender. Después de 3 años los discípulos no entendían y Simeón le fue revelado por el Espíritu y comprendió lo que este niño, o sea, identificó a Cristo, su identidad, el propósito, la salvación. Por eso, mis amados, finalmente, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Tienes que vivir de manera justa y piadosa. Y el evangelio no se vive aquí dentro de estas 4 paredes, sino afuera. Que seamos luz, sal y luz de la tierra. Amén.